Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un enorme honor dictar la cátedra prima que marca el inicio de cursos en este momento emblemático del desarrollo de la educación superior lasallista en nuestro país. Felicito a la Universidad La Salle y a todas las instituciones que forman parte de esta red en México por su 60 aniversario. Es un momento propicio para, sobre la base de los logros pasados, reflexionar sobre el futuro de la educación superior. Y agradezco de manera muy especial su gentil invitación al rector José Francisco Flores Gamio. Muchas gracias, señor rector. Saludo a todas las autoridades académicas de esta gran institución. Le agradezco mucho al maestro Carlos Alfonso Herrera Anda por su gentil presentación y saludo de manera muy especial al claustro académico y sobre todo a los alumnos que inician hoy este periodo de sus vidas. Es un momento de enorme significado, es el principio del resto de sus vidas y lo hacen justamente en el marco de este gran festejo. Quiero hoy reflexionar con ustedes sobre lo que nos espera una vez que superemos la fase de esta emergencia sanitaria, que sin duda ha marcado todos los ámbitos de la vida en nuestro país y en el mundo entero. No voy a hablar de la pandemia per se, voy a concentrarme en el futuro, y en este caso en el futuro de la educación superior. Voy, para expresar algunos conceptos, a apoyarme en algunas láminas. Y lo que quiero señalar, como podría yo decir, el mensaje central de esta conferencia, de esta cátedra prima, es la idea de que la pandemia no fue tanto un generador como un acelerador de cambios. La educación superior en México y en todo el mundo venía experimentando transformaciones muy importantes antes de la pandemia, y voy a hablar un poco de eso. Pero la pandemia ha acelerado esos cambios. Es un evento que ocurre una vez en un siglo e históricamente cuando vemos eventos similares, constatamos que las sociedades que se han visto afectadas por pandemias de este tipo han cambiado de manera fundamental. Y nos toca ahora, cuando todavía estamos en la emergencia, empezar a construir el futuro que queremos. No se trata, desde luego, y sería imposible, de volver a la vieja normalidad, pero ni siquiera se trata de imaginar una nueva normalidad. Nuestro reto es construir una mejor normalidad. Y eso es a lo que quiero apuntar, algunas ideas de cómo podemos hacer eso. Y para ello empiezo hablando de lo que ha determinado estos cambios enormes que han ocurrido y que fundamentalmente arrancan desde la última parte del siglo XX, toman velocidad durante la primera década y ahora son acelerados por esta experiencia traumática de la pandemia. Y yo noto tres cambios fundamentales que nos apuntan al camino hacia el futuro. En primer lugar, avances muy importantes en las ciencias del aprendizaje. Hemos logrado una comprensión a partir de la investigación científica de la forma en que los humanos aprendemos. Y esos avances están inspirando muchos de los cambios en la educación superior. Y eso se ha acompañado de una segunda gran fuerza, que son avances tecnológicos. Por alguna razón, la educación en general fue uno de los pocos ámbitos que no experimentó una revolución tecnológica durante el siglo XX. Comparémoslo con la atención médica, o con el transporte, o con las comunicaciones. Y veremos que llegamos al siglo XXI básicamente con la misma tecnología que introdujo Gutenberg, la palabra impresa, porque hasta el PowerPoint es una forma adicional de mostrar la palabra impresa. La revolución tecnológica de la educación está ocurriendo ahora. Este es el momento y voy a hablar un poco de eso. Y quizás lo más importante es un cambio de fondo en la dinámica de los mercados de trabajo. Las generaciones actuales, la generación que inicia hoy su educación superior en esta gran universidad, van a egresar
al mercado laboral más dinámico en la historia de la humanidad. Porque gracias a algunos de esos avances tecnológicos, principalmente la automatización y los avances en la inteligencia artificial, durante el tiempo que los estudiantes están dentro de la universidad, se crean nuevas profesiones y las profesiones existentes se transforman de manera radical. De manera que, por definición, es imposible que durante el tiempo que estamos como alumnos en una universidad aprendamos todo lo que necesitamos para desempeñarnos en nuestra vida laboral y profesional y como ciudadanos. De manera que ese tercer cambio, el dinamismo en los mercados de trabajo, el cambio social tan acelerado en el que ustedes se van a egresar, es el tercer gran motor. Y estas tres vertientes, los avances en las ciencias del aprendizaje, los desarrollos en la tecnología de la educación y los cambios sociales en la forma en que nos organizamos para trabajar, son los que apuntan al camino al futuro. Y nuevamente, no hay un futuro, hay muchos futuros potenciales. El futuro que realmente ocurre es el que construimos en el presente, de manera que lo que hagamos ahora es absolutamente crucial. De manera que hay que plantearnos una nueva estrategia educativa, y yo planteo aquí dos grandes dimensiones de una estrategia educativa. Una dimensión que tiene que ver con la instrucción y otro con la institución, porque la educación no solamente es un acto de enseñanza y aprendizaje, sino que ocurre en un entorno institucional particular. Y quiero referirme a cada una de estas dos dimensiones de manera breve. En primer lugar, la dimensión de la instrucción. Empiezo con una serie de preguntas claves que estamos teniendo que reformular la respuesta. Primero, ¿qué enseñar? Este es el tema del currículum. Segundo, ¿cómo enseñar? El método pedagógico. Los desarrollos tecnológicos están cambiando esa segunda gran pregunta de cómo enseñamos. Tercero, ¿cuándo enseñar? ¿En qué etapa del ciclo vital? Y voy a argumentar que eso está cambiando de manera muy importante. Y finalmente, y muy importante, ¿a quién debemos enseñar? ¿De qué manera determinamos o abrimos o ampliamos el acceso a la educación superior y aseguramos que las instituciones educativas sean un reflejo de la diversidad social que nos rodea? Y en lo que voy a decir a continuación, a ir contestando distintos aspectos de estas cuatro preguntas claves. De cómo contestemos esas preguntas depende de una serie de cambios estratégicos que tienen que llevarse a cabo. Y yo quiero plantear tres cambios estratégicos fundamentales. Primero, hasta ahora la educación superior se ha concebido como un sistema cerrado. Un sistema que tiene un insumo, es el proceso de admisión e ingreso de estudiantes. Hay un proceso educativo donde le pasan cosas muy buenas a esos jóvenes que ingresan, y luego hay un egreso, es un sistema cerrado. En la carretera de nuestras vidas llegamos a un punto en que entramos a este gran e iluminado túnel que llamamos la universidad, entramos, nos aceptan, pasamos un periodo de tiempo ahí y salimos del otro lado hacia el mundo real. Ese es un sistema cerrado. Y quiero argumentar que tenemos que cambiar esa concepción de la universidad por una arquitectura abierta, donde las personas que están aprendiendo conciben su labor como aprendedores durante todo su ciclo vital. Y las universidades se vuelven proveedoras de servicios educativos que satisfacen las cambiantes necesidades de educación de las personas a lo largo de toda su vida profesional. Eso hace que en vez de tener una experiencia estandarizada, donde típicamente hay requisitos de certificación y acreditación de instituciones que se basen en una estandarización, producto, por cierto, de la revolución industrial, donde la educación sigue un modelo estandarizado, tomamos gente básicamente de la misma edad, las llevamos por un proceso bastante uniforme, con currícula precisamente aceptados y adaptados a cada una de esas edades,
y luego egresan y certificamos esta estandarización a través de títulos universitarios u otros mecanismos de certificación. Necesitamos complementar esa experiencia estandarizada con una respuesta a necesidades diversas a medida que la gente va evolucionando, las personas vamos evolucionando en nuestras propias necesidades educativas. Y eso finalmente hace que dejemos de pensar en la educación como un periodo fijo que le pasa a gente, típicamente gente joven, y que abracemos la idea de la educación de por vida, pero no nada más como un eslogan, como una aspiración, sino como la práctica y la forma en que organizamos el quehacer educativo. La educación de por vida es no nada más la educación que dura toda la vida, es la educación que nos prepara para la vida, que nos da las capacidades necesarias no solamente para tener un trabajo y desarrollar una carrera que responda a nuestras aspiraciones personalísimas, sino también para ser ciudadanos constructivos de una sociedad. Y esos cambios estratégicos llevan entonces a una serie de principios de rediseño educativo. Y nuevamente voy simplemente a mencionarlos. Y yo sé que en esta universidad muchas de estas ideas están siendo no solo debatidas, sino puestas en práctica. Pero quiero destilar mucho de esa discusión en una serie de principios fundamentales. Son las 6 ideas que están ahí en esas láminas. La primera es la idea de orientar la educación por competencias. La palabra competencia no la uso, hay gente que la usa en un sentido muy reduccionista, por ejemplo, la competencia para extraer una pieza dentaria o en la educación de un futuro odontólogo. Yo llamo competencias no solamente destrezas concretas, habilidades concretas, sino también competencias cognitivas complejas. Y, como vamos a ver en un momento, otro tipo de competencias que incluyen la integración de conocimiento y la adopción de actitudes y valores para la vida. En esa idea de competencias o capacidades, creo que debemos, el primer principio educativo, es que en vez de lo que ha tendido a ser mucho de la educación, sobre todo la educación superior, que es una educación en forma de, un énfasis en las destrezas que nos permiten especializarnos. Eso es importante, vivimos en una sociedad donde hay una división del trabajo y tenemos que dominar un campo en particular. Pero yo quisiera proponer que debemos tomar este modelo de una I latina, donde agregamos 2 elementos transversales. En la base de ese desarrollo de competencias, una serie de conocimientos fundacionales. Hay una serie de conocimientos fundamentales para entender el mundo en el que vivimos, que todo mundo, no importa en qué se especialice, debe de dominar. Y en la parte superior están una serie de competencias comunes que apelan a esos atributos de integración del conocimiento y desarrollo de valores superiores, y que nuevamente, independientemente de cuál sea esta parte vertical de la I, que es nuestra especialidad, todo mundo debe de dominar. Son competencias comunes de integración. Ahí están competencias fundamentales como la comunicación. Todo mundo, independientemente de a qué se especialice, debe ser competente en la comunicación oral, la comunicación escrita, crecientemente la comunicación visual. Son competencias para la deliberación ética. No quiere decir que cada egresado se vuelva un filósofo, pero sí quiere decir que todo egresado de una universidad debe tener en el desarrollo y en su experiencia educativa el desarrollo de una capacidad para reflexionar de manera sistemática sobre las consecuencias morales de sus decisiones, como yo sé que lo hace la educación superior lasallista. Tercero, debe haber la capacidad de apreciar perspectivas diferentes, porque el mundo del trabajo hoy está dominado por el trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo es imposible sin la capacidad no solamente de tolerar las diferencias, sino de abrazarlas, de entenderlas. Y eso incluye una capacidad que lamentablemente estamos perdiendo en México y en muchos otros países, que es la capacidad del desacuerdo respetuoso.
No se trata de que todo el mundo piense y hable igual. Se trata, nuevamente, no solo de tolerar, sino de celebrar la diversidad de pensamiento y de aprender a debatir y a estar en desacuerdo respetuoso. Desgraciadamente, la degradación del discurso público en el ámbito de la política ha ido erosionando ese valor y hoy tendemos a descalificar antes de siquiera escuchar los argumentos, porque en la polarización política que vivimos hemos tendido a ubicar a la gente de antemano en nosotros y los otros. Y creo que si hay una tarea urgente para la educación es desarrollar en todos los jóvenes, en esos jóvenes que el Papa Francisco mencionaba como el futuro de México, la habilidad de celebrar la diversidad de pensamiento y la capacidad de un diálogo cívico respetuoso. Esas son esas competencias comunes. No es fácil desarrollarlas, no hay libros de texto, pero es fundamental. Y esa es la base del respeto, la capacidad de apreciar perspectivas diferentes, y esa es la base del trabajo en equipo, que es la única forma de abordar temas complejos. Entonces, y hay otros, pero me he querido ubicar en algunas de estas competencias, como es la comunicación, la deliberación ética, la capacidad de un diálogo, de apreciar y celebrar, de hecho, la diversidad como base del abordaje multidisciplinario de los problemas. Y eso lleva al segundo gran principio de rediseño, que es el problema o el imperativo, mejor dicho, de la interdisciplinariedad. Vivimos con problemas tan complejos que la mera especialización no es suficiente. Mi campo de especialidad profesional es la salud pública global y soy el primero en decirles que las pandemias son demasiado importantes para dejárselas solamente a los epidemiólogos. Se requiere, como yo, lo reconozco con toda humildad, es un problema social complejísimo que solamente podemos abordar. Problemas como el cambio climático, como esta erosión del discurso público, estos grandes problemas, el problema de la desigualdad social que se está profundizando en todo el mundo, son problemas tan complejos de los cuales depende el futuro de la humanidad que requerimos esta capacidad de análisis y de integración del conocimiento de manera interdisciplinaria, y la educación tiene que reflejar eso, una capacidad de abordar problemas complejos mediante una experiencia educativa interdisciplinaria. Tercero, si realmente vamos a abrazar la idea de una educación de por vida, la educación va a tener que ser flexible y modular. Las personas nos egresaremos y continuaremos, ya sea a través de grados formales de posgrado o a través de la evolución misma, de lo cual voy a hablar en un momento, de distintas experiencias educativas, ir acumulando otras capacidades o competencias conforme va cambiando nuestra propia experiencia laboral. Y eso requiere de una flexibilidad que, sin menoscabar en lo más mínimo los elementos de garantía de calidad educativa que tienen los procesos de acreditación, sí abra espacios a nuevas formas de experiencia educativa y de certificación de competencias. Con el desarrollo de tecnologías, sobre todo la educación en línea o las tecnologías virtuales, que es de las cosas que la pandemia aceleró, nuevamente no la creó, ya venía todo un desarrollo de la educación en línea, pero la pandemia, por el imperativo de mantener a la gente separada para poder lidiar con un virus altamente contagioso, aceleró esa adopción. El problema es que muchas de las tecnologías en línea que habían evolucionado tradicionalmente tenían los mismos problemas de la educación presencial pasiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar tecnologías que permitan lo que llamo ahí un aprendizaje involucrado, donde hay un involucramiento total del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso quiere decir un aprendizaje con tres atributos. Es activo, activo quiere decir la relación del estudiante con el material educativo, es interactivo, y eso quiere decir la relación de los estudiantes entre sí, lo cual se puede lograr también en espacios virtuales, siempre que la tecnología lo facilite, y tiene que ser personalizado. Y creo que la nueva generación de tecnologías educativas permiten precisamente esos tres atributos. Esa primera generación de aprendizaje en línea o a distancia
No nada más era en línea, antes del Internet hubo la educación por televisión y muchos otros mecanismos de educación a distancia, pero no tenían esos tres atributos. Creo que una de las grandes promesas de la actual revolución tecnológica es el desarrollo de plataformas que permiten esos tres elementos: ser activo, interactivo y personalizado. Y a lo que tenemos que evolucionar es a un aprendizaje mixto que mezcle, como el nombre lo indica, que combine diferentes modalidades de instrucción. En un artículo que publiqué hace unos años sobre el futuro de la educación de los profesionales de la salud, hago una distinción que creo que es aplicable a toda la educación superior, de tres niveles de aprendizaje que están en la parte izquierda de esta gráfica. Hay aprendizaje informativo, aprendizaje formativo y aprendizaje transformativo. El aprendizaje informativo, como el nombre lo indica, tiene como objetivo la transmisión de información sustentada en evidencias científicas, rigurosa. Es esa primera componente de la I, la base del conocimiento fundacional. Una parte importantísima de la educación, pero no suficiente. En el aprendizaje informativo producimos expertos, muy importante, pero hay que dar el siguiente nivel, es el aprendizaje formativo. El aprendizaje formativo incluye la socialización de los estudiantes en un sistema de valores. Por ejemplo, en el caso de las profesiones de la salud, son los valores de la ética de servicio. Y eso hace que el experto se vuelva un profesional. Un profesional es un experto que suscribe un código de conducta producto de un marco ético de servicio. Y eso es lo que se obtiene en el aprendizaje formativo. Pero eso mismo, siendo importantísimo, no es todavía importante. Tenemos que dar aún el tercer paso hacia el aprendizaje transformativo, en donde el estudiante, además de ser experto y profesionista, desarrolla competencias de liderazgo que le permiten entender no solo el contenido técnico de su práctica como profesionista en cualquier campo, sino el contexto social en el que desarrolla esa práctica. Y nuevamente, en el campo que yo conozco mejor de la educación de los profesionales de la salud, es importantísimo que una médica sea una gran experta, sea una gran profesionista, pero si no entiende el entorno social y no entiende que esos pacientes que cruzan el umbral de su clínica o hospital provienen de comunidades donde las condiciones de vida pueden ser totalmente contrarias a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, su práctica va a ser muy limitada. Si no entiende el contexto del trabajo de los profesionales de la salud y las demandas que esto exige, como lo vimos ahora con la pandemia, entender la necesidad de proteger al propio personal de la salud para que puedan llevar a cabo su trabajo, si no tienen esas capacidades de liderazgo que se requieren, entonces no está completo ese desarrollo. Y el aprendizaje transformativo lo que hace es pasar no solo de expertos y profesionales, sino agentes de cambio positivo. Y creo que nuestra meta en la educación superior del futuro es que nuestros estudiantes transcurran esa jornada de volverse expertos, ciertamente, del más alto nivel, profesionales con una ética de servicio y agentes de cambio positivo con una comprensión del entorno en el cual van a desarrollar su práctica. Y eso, finalmente, como último principio, requiere un diseño integral donde combinemos las plataformas en línea, que la pandemia aceleró y que ahora son cada vez de una calidad creciente, la experiencia en persona. Perdón, déjenme regresar un minuto. Ese dibujo lo que dice es que la mezcla entre en línea y persona cambia según sube uno del aprendizaje informativo al formativo al transformativo. El aprendizaje informativo, de hecho, se puede desempeñar de manera muy buena con las nuevas tecnologías, no la educación en línea de la primera generación, que era muy pasiva, sino estas nuevas plataformas que permiten que son activas, interactivas y personalizadas.
Conforme vamos adoptando las competencias que se requieren para ser un profesionista o un agente de cambio positivo, la interacción en persona es cada vez más importante. Es muy difícil hacer eso en línea, porque eso requiere la interacción cotidiana en un claustro como esta universidad. Entonces, eso nos lleva al último principio, que es la necesidad de un diseño integral de la instrucción, donde se combinan, según esas necesidades del nivel de aprendizaje, las plataformas en línea en persona y en la práctica misma. Crecientemente la práctica es la práctica que hacemos en los espacios laborales del futuro, pero recientemente uno de los desarrollos tecnológicos muy interesantes ha sido el desarrollo de tecnologías de simulación, en donde se simulan condiciones de práctica con avances justamente en las tecnologías y la inteligencia artificial que ofrecen una enorme capacidad de realismo. Nuevamente, en el caso de los profesionales de la salud, esto ha tenido un avance exponencial, porque esos escenarios de práctica, es una práctica simulada, lo que permiten es movilizar una de las fuentes más importantes de aprendizaje de los humanos, que son los errores. Los humanos tendemos, no siempre, a aprender de nuestros errores. No siempre, hay que desarrollar eso un poco más. Pero estas tecnologías de simulación nos permiten aprender de nuestros errores sin lastimar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Por eso entrenamos a los pilotos a aterrizar en condiciones sumamente adversas, en un simulador de muy alta calidad. Si se estrella ese avión, no se muere nadie, y cuando venga la realidad de aterrizar ese avión, se va a hacer de manera segura porque hubo esa parte de práctica que se hace en un entorno seguro. Para un número creciente de profesiones, la tecnología nos está permitiendo hacer eso y complementamos hoy la práctica tradicional de estar presente en un espacio donde vamos a trabajar en el futuro con esos entornos simulados que son de enorme valor, no en todas las profesiones, pero sí en un número creciente. Entonces, estos son algunos principios de rediseño educativo. Insisto, sé por lo que sé de esta gran universidad que mucho de esto está en marcha, pero cuando pensamos en la universidad del futuro, esta es la imagen. No es la imagen que yo les podría presentar de un espacio universitario a principios del siglo XXI, no hubiera diferido en mucho de la imagen que les podría haber presentado si hubiera dado esa conferencia 2 o 3 o 4 siglos antes. Era un salón encerrado con una persona de mayor edad, con una multitud de personas de menor edad, uno hablando, los otros tomando nota, y esa era la imagen. Esto está cambiando hoy y la pandemia ha acelerado ese cambio y creo que estos van a ser los principios de rediseño educativo del futuro. A final de cuentas, lo que necesitamos es una idea, si pensamos en este aprendizaje transformativo, donde necesitamos el desarrollo de competencias o capacidades de liderazgo, un desarrollo continuo. Si pensamos en nuestros estudiantes en esa óptica del aprendizaje transformativo como agentes de cambio positivo, tenemos que pensar en nuestros estudiantes como líderes futuros, líderes emergentes, líderes actuales en el momento actual y líderes maduros que ya tuvieron experiencia. Y esto nos marca un arco de liderazgo que creo que las universidades tienen que contemplar en su conjunto. Los líderes futuros son estos jóvenes en los cuales hemos centrado la energía de las instituciones de educación superior, son los programas de grado convencionales. Eso va a seguir, necesitamos que eso continúe. Pero ahora tenemos que agregarlo porque una vez que ese joven, promisorio, futuro líder egresa, se va a enfrentar a ese mercado de trabajo dinámico del que hablaba yo al principio. Y ya en el ámbito laboral habrá personas que son líderes emergentes y que tienen necesidad de un proceso de educación ejecutiva continua. Y no estoy hablando solamente de aquellas profesiones como la medicina, donde esto es un requerimiento, la recertificación de competencias. Estoy hablando de todas las profesiones. Por ejemplo, un problema muy común son las profesiones no administrativas, los profesionistas que no siguen una profesión en las ciencias de la administración,
que por su propio éxito profesional se encuentran de pronto en una posición de responsabilidad administrativa. Es la cirujana, que por ser una gran cirujana, la nombran jefa de la división de cirugía. Es el abogado o la abogada que ahora desarrolla y se vuelve la cabeza, la directora de un despacho de abogados, o el contador, lo mismo. O tantas otras profesiones, o es el profesor que se vuelve jefe de departamento, decano, hasta rector, ¿no? Y nada en nuestra experiencia educativa inicial nos preparó para esas competencias de carácter gerencial y de liderazgo. Y ese es un problema ubicuo. En las ciencias de la salud, en el caso hipotético de esa cirujana, normalmente decimos que perdimos una buena cirujana y ganamos una pésima administradora. Y es un problema muy, muy, muy común. Es un ejemplo del tipo de desarrollo que no podemos esperar que esas gentes que ya ingresaron al mercado de trabajo, que están teniendo una carrera exitosa y que por su propio éxito están en posiciones crecientes de responsabilidad, que simplemente vayan a poder decir, denme 2 añitos, voy a tomarme una maestría, ahora regreso. Eso no va a funcionar. Tenemos que desarrollar programas que lleven la educación a los ámbitos del trabajo para atender las necesidades de esos líderes emergentes. Y luego llega un momento en que esos líderes que prometen y que van teniendo desarrollos subsecuentes se vuelven líderes actuales en el momento actual. ¿Y qué ofrecemos como universidad? Muy poco. Yo me acuerdo el día que tomé posesión de la Secretaría de Salud, como secretario de Salud, nunca había sido secretario de Salud, había trabajado en la Secretaría de Salud en distintas posiciones desde muy temprano en mi carrera, la conocía muy bien y yo me he dedicado a estudiar los sistemas de salud, llevaba 25 años estudiando los sistemas de salud, yo me consideraba un experto en el tema, pero nunca había estado en esa posición. Y hay un momento de profunda soledad que cuando uno recibe una responsabilidad grande, porque dice, ¿y a quién le pregunto cómo se hace esto? Esa pregunta debería tener una respuesta a mi universidad. Por eso he desarrollado ahora, pensando en eso, foros de inmersión, como lo dice ahí, para gente que llega a una posición de alta responsabilidad, lo hice cuando era yo decano en la Escuela de Salud Pública de Harvard, para ministros de salud recién nombrados de todo el mundo, sobre todo de países en desarrollo, para precisamente crear un espacio de discusión donde se puedan desarrollar esas competencias para que haya una respuesta de la institución educativa a esas necesidades. Esos son casos quizás muy dramáticos, de muy altas responsabilidades, pero ocurre en la vida cotidiana de todos nosotros. Y lo que tenemos es crear esa universidad entendida como un sistema abierto donde siempre podemos regresar conforme van evolucionando nuestras propias necesidades educativas. Agréguenle a ello el enorme efecto que está teniendo la automatización y los avances de la inteligencia artificial. Yo no creo que los robots van a reemplazar a los humanos en el mercado del trabajo. Lo que sí creo, y lo estamos viendo, es que el contenido de muchas profesiones está cambiando de manera acelerada una vez que nuestros estudiantes egresan y que nuevas profesiones están surgiendo que no existían cuando eran estudiantes. De manera que una vez que están en el ámbito laboral, tienen que tener la capacidad de, por ejemplo, orientarse a alguna de esas nuevas profesiones que no podían haber estudiado mientras estaban en el ámbito universitario. En el caso, por ejemplo, nuevamente del campo que yo conozco mejor de la medicina, yo creo que la primera revolución tecnológica en la medicina tuvo el efecto, no deseado, pero tuvo un efecto deshumanizador muy importante. El médico o la médica que está viendo la lámina de rayos X. Esa labor, en vez de estar hablando con el paciente y entendiendo la angustia, la incertidumbre, la expectativa, sin conectar con el paciente porque está demasiado ocupado interpretando un estudio radiológico o viendo una pantalla porque tiene que capturar en el electrónico médico electrónico. La nueva revolución tecnológica
Eso lo van a hacer la inteligencia artificial. Muchas de esas labores de diagnóstico, de interpretación, donde se requiere identificación de patrones complejos, lo hacen mejor los algoritmos de inteligencia artificial. Pero la conexión humana, irreemplazable, es algo que ninguna máquina todavía, y espero que nunca, va a poder desarrollar. Yo creo que tenemos la posibilidad de que la segunda revolución tecnológica en la medicina rehumanice la práctica médica, y eso quiere decir que nuestros estudiantes de medicina y de enfermería y de las demás profesiones de la salud tenemos que empezar a educar el desarrollo de esas competencias, porque no nacen espontáneamente. La habilidad de un diálogo empatético con un paciente que sufre, paciente quiere decir no el que tiene paciencia, sino el que sufre, es una competencia tan susceptible de desarrollo como aprender a leer una placa de rayos X. Entonces, ahí es donde, una vez que está uno en ese ámbito del trabajo como líder emergente o líder actual, necesitamos poder acudir de regreso a la institución educativa para enfrentar esas necesidades cambiantes. Y finalmente, estamos, diría yo, los líderes maduros, la gente que ya ha pasado por eso. Y estas flechas quieren decir que los espacios educativos debían ser un punto de encuentro intergeneracional, donde gente que ha recorrido o que se encuentra en distintas fases del arco de liderazgo pueden estar interactuando y aprendiendo los unos de los otros, en un proceso de renovación intergeneracional continua. Hacemos ya parte de eso, pero los que nos dedicamos a la educación superior vivimos de manera vicaria de la juventud de los otros, porque cada año tenemos estos ciclos como el que acabamos de ver. Acabamos de escuchar al señor rector aceptar a una joven que está empezando y escuchar a alguien que ingresó hace 60 años. Esa es la maravilla y la magia de las universidades. Y nosotros nos dedicamos a esto porque en los ciclos de los primeros ingresos y las graduaciones creamos esta sensación de renovación continua. Bueno, eso hay que darle un espacio más amplio donde estemos en las universidades continuamente abiertos. Es esta idea de un sistema abierto. Déjenme terminar pasando a la segunda gran dimensión, es la dimensión institucional, porque esto va a requerir de cambios en las instituciones. No me voy a detener mucho porque ahí hay una discusión que todavía está en curso y además es muy específica a los imperativos de cada contexto, de cada país, de cada institución en lo particular. Pero creo que hay al menos estos 5 grandes elementos que toda institución debe reflexionar críticamente. En primer lugar está el tema de la identidad institucional. Cada institución tiene que ser muy explícita en cómo se concibe, cómo ve su papel y su gran misión dentro de la sociedad en la que le toca operar. Obviamente la educación superior lasallista se basa en toda una declaración explícita de valores, pero eso no siempre está explícito en muchas universidades. Y creo que ser reflexivos sobre aquellos valores que realmente promovemos es fundamental. ¿Cómo mezclamos la idea de identificar a esos jóvenes brillantes y desarrollar ese potencial con la idea también simultáneamente de crear oportunidades para la gente que ha tenido menos oportunidades en las partes iniciales de su vida? ¿Cómo hacemos y preservamos a la educación superior como el vehículo más legítimo de movilidad social? Algo que está en riesgo, en riesgo conforme vamos polarizando y se va ahondando la desigualdad social. ¿Cómo nos planteamos como objetivo explícito proteger ese papel de la educación superior, el vehículo más legítimo de movilidad social? ¿Y cómo le ofrecemos a grandes sectores de la población que han estado excluidos de esa oportunidad de educación superior de calidad? Aquí quiero subrayarlo de calidad. ¿Cómo ampliamos esas avenidas de oportunidades? ¿Cuál es nuestro papel en la investigación? ¿Qué hacemos para renovar el acervo de conocimiento? ¿Cómo nos conectamos con la comunidad de la que somos parte? No todas las instituciones de educación superior tienen una identidad institucional tan honda como es el sistema educativo lasallista mundialmente.
Y eso creo que es una tarea urgente, hacerlo explícito y requiere de una deliberación de todo el cuerpo docente, de los estudiantes y de una interacción con la sociedad. Segundo, tenemos que repensar el modelo de negocios, porque finalmente tenemos que crear instituciones sustentables. Hasta ahora hemos tenido un modelo en el sistema cerrado donde enfatizamos en las edades jóvenes de los alumnos tanto el contenido como los costos de la atención, de la educación. Tanto el costo que se paga a través de colegiaturas como el costo de oportunidad de estar en un aula en vez de estar ya generando un ingreso. Yo creo que muchas universidades están explorando activamente la idea de una educación de por vida, donde tanto la adquisición de contenido, de competencias, como los costos de la educación se distribuyen de una manera más amplia a lo largo de toda la vida profesional de las personas. Creo que eso es algo que vale la pena explorar. ¿Cómo hacemos eso? En vez de decir, aquí tienes 4 o 5 o 6 años, o si haces una maestría, 8 años, lo que sea, y ahí ahí vas a tener que cubrir esos costos, quizás incurriendo en deudas. ¿Cómo creamos un modelo de educación de por vida donde eso se distribuye? ¿Cómo creamos modelos de suscripción en donde la gente puede estar recurriendo de regreso sin abandonar los ámbitos de trabajo, utilizando las nuevas tecnologías para refrescar esa serie de competencias? El tercer punto es quizás el más complejo. Tenemos que renovar la fuerza de trabajo académica, el profesorado. La educación es un instrumento de socialización muy poderoso. Nosotros enseñamos como nos enseñaron. Tendemos a reproducir en nuestra práctica como educadores la forma en que nosotros fuimos educados, porque ese es el modelo que tenemos, y sobre todo si admiramos a nuestros mentores, como creo que muchos hacemos, tenemos que hacerlo igual. Las prácticas pedagógicas tradicionales no van a funcionar en esta nueva realidad. Tenemos que renovar y aplicar a nuestra propia fuerza de trabajo educativa, al claustro, los mismos principios de rediseño educativo que aplicamos a nuestros alumnos. Tenemos que empezar por casa. ¿Cómo nos educamos de manera innovadora para ser mejores educadores? Se dice más fácil de lo que se hace, pero creo que es un imperativo que no puede postergarse por mucho. ¿Cómo vamos a certificar las competencias? Los títulos universitarios cumplen una función de mandar señales al mercado de trabajo. Se acompaña además de cierta reglamentación por parte del Estado. La Dirección General de Profesiones a eso se dedica, y es para darle fluidez, transparencia al mercado de trabajo. Evidentemente vamos a tener que tener otro tipo de credenciales que no sean nada más los títulos tradicionales, porque si yo regreso al ámbito educativo para adquirir una competencia muy particular, necesito ser capaz de desarrollar una credencial que mande ese mensaje. Y ahora hablamos de credenciales que se pueden acumular, de microgrados, más allá de los diplomados que hemos tenido por muchos años. Tenemos que repensar esa función de certificación con mecanismos de garantía de calidad, porque el mercado de trabajo necesita esa certificación, no más de que uno cumplió ciertos requisitos en términos de créditos y de horas, sino que uno, de hecho, adquirió las competencias que está requiriendo el espacio laboral. Y finalmente, un tema muy importante que son las relaciones con el exterior. No solamente a lo que ya me referí en la identidad institucional, cómo nos conectamos con la comunidad, sino a las relaciones con el resto del mundo. Yo creo que la pandemia, al haber forzado la adopción de tecnologías virtuales de mucho mejor calidad, ofrece una enorme oportunidad de explorar relaciones, consorcios educativos a través del mundo. Nuevamente, la educación superior lasallista tiene una ventaja, porque me explicaba el rector de su presencia en decenas de países, con decenas de instituciones. Ya existe esa red mundial. Ese es un modelo para el futuro. Es no realista pensar que cada país del mundo, o incluso cada universidad dentro de cada país, va a desarrollar toda la capacidad para cubrir todos los campos de conocimiento con altos niveles de excelencia. Creo que las tecnologías ofrecen la oportunidad de crear consorcios que amplíen el ámbito de vinculación externa en beneficio de los alumnos de todo el mundo, e ir así construyendo esta idea de la educación superior de calidad
como una avenida de oportunidad, una avenida legítima de movilidad social. Esas son, pues, algunas de las ideas de lo que veo yo como una universidad del futuro. Ahora que creo que realistamente podemos contemplar el final de la emergencia sanitaria, no la enfermedad COVID, que seguirá en alguna forma endémica, pero sí esta emergencia sanitaria, creo que este es el momento para hacer esta deliberación en todos los ámbitos de la vida nacional de cómo construimos, como dije, no una nueva, sino una mejor normalidad. Y yo los dejo entonces con una reflexión de Albert Einstein, de las muchas perlas de sabiduría que nos legó, que dice: no es posible resolver un problema en el mismo nivel en el que surgió, es necesario resolverlo en un nivel superior. El problema de la educación superior estaba en un nivel ya bastante complejo, con mucho potencial, pero muchos retos antes de la pandemia. Hoy, con todo lo que hemos experimentado, necesitamos elevar las miras y llevar esa discusión a un nivel superior. La pandemia ha sido un trauma colectivo de enormes proporciones. Cuando pensamos con el indicador de muertes en exceso, que en México han muerto 600,000 personas más de las que se esperaba en base a los promedios históricos, directamente por la pandemia, víctimas de la enfermedad COVID-19, e indirectamente porque no encontraron atención para muchas otras enfermedades que siguieron ocurriendo durante la pandemia o por los retrocesos que ha habido en el sistema de salud. Hay veces que nos anestesiamos con los números y a veces es bueno hacer un ejercicio, y con esto los quiero dejar, de imaginarnos en nuestro ojo mental 600,000 personas, una tras otra, tras otra, tras otra. 600,000 familias destruidas, 600,000 y más personas que perdieron a un padre o madre, a un esposo o esposa, a un hijo o hija, a un amigo de la vida. Imaginarnos esas historias afectadas por esta emergencia sanitaria sin precedentes. Le debemos a esas personas construir un mejor futuro. Es nuestra obligación moral, con el sufrimiento que ha habido con la pandemia, asegurarnos que lo que venga después sea mejor que lo que teníamos antes. Y esta gran universidad, que usa su aniversario, la riqueza de su legado, para invitar una reflexión sobre el futuro de la universidad, de la educación superior, es justamente, nos está poniendo ese ejemplo. Les agradezco nuevamente el gran honor de haber podido acompañarlos en esta mañana. Gracias.